Julián apagó el despertador con un golpe seco. Eran las 7:15 de la mañana. Y sin saberlo, ya estaba llegando tarde. No al trabajo, a algo que cuando finalmente lo entiendes, ya es demasiado tarde para recuperar. Se quedó mirando el techo y se perdió en las grietas. Contó 17. Eran siempre las mismas. Había tenido años para arreglarlas, pero nunca lo hizo, porque siempre sintió que tenía tiempo. El gran problema de la vida es que el tiempo nunca te avisa cuándo se está acabando. Afuera, el gris del amanecer comenzaba a filtrarse por una persiana mal cerrada, esa misma rendija que se prometió arreglar hace ya 3 inviernos. Y sin darse cuenta, esa mañana no era distinta a las otras, era la confirmación de algo que llevaba años pasando en silencio. Se levantó y caminó descalzo hasta la cocina. El piso estaba frío, la misma cafetera de siempre, 8 años repitiendo la misma rutina, desde que su hermana Laura se la regaló, cuando todo parecía avanzar. Mientras el café caía, miró el teléfono. Notificaciones del trabajo, un mensaje de Laura, uno del banco. Leyó por encima. Decidió que nada era urgente y lo dejó para después. Hay pequeñas decisiones que no parecen importantes, hasta que te detienes a mirarlas en retrospectiva. El mensaje de Laura decía, ¿llamaste a mamá? Preguntó por ti. Julián lo leyó, pensó en responder, pero bloqueó la pantalla. Lo dejó ahí. Sirvió el café, se sentó y miró por la ventana. Árboles vacíos. Una mujer apurada bajo un paraguas roto. Todo seguía moviéndose, menos él. Todavía es temprano. Tengo tiempo, pensó. Esa frase siempre suena inocente hasta que deja de serlo. A las 8:30 salió de su departamento y bajó las escaleras. El segundo escalón crujió bajo su peso, como siempre. Sabía cómo arreglarlo, pero nunca lo hizo. Caminó hasta la estación. El cartel marcaba un retraso de 7 minutos. Frente a él, un repartidor joven con ojeras profundas y las manos rojas por el frío. Julián lo miró y pensó, menos mal que yo no tengo que madrugar tanto. No era cierto, pero le servía como consuelo. Llegó a la oficina a las 9:20. Su escritorio seguía igual, la taza sucia, los documentos pendientes, todo exactamente donde lo dejó, como si el tiempo ahí tampoco avanzara. ¿Viste el correo de parte de la dirección?, le preguntó Lucas desde el escritorio de al lado, sin despegar la vista de su pantalla. Todavía no, respondió Julián. Lo abrió y lo leyó rápidamente, buscando alguna señal entre líneas. Encontró algo que lo inquietó, pero decidió ignorarlo. Cerró la pestaña y archivó el mensaje. ¿Y bien?, insistió Lucas. Nada importante, mintió Julián. Luego lo miró con más calma. Y eso le bastó. La incomodidad desapareció, como siempre. Lo que no estaba viendo era que ya no estaba evitando el problema, estaba construyéndolo. El día pasó sin nada especial. Reuniones, correos y llamadas vacías. A la 1 comió en su escritorio y a las 6 en punto se fue. En el tren de regreso vio a una mujer leyendo un libro titulado Tus zonas erróneas. Julián sonrió con cierto desprecio, pensando que esa gente siempre necesitaba que alguien les enseñara a vivir, sin darse cuenta de que él mismo llevaba años evitando hacer precisamente eso. Llegó a su departamento, cenó frente al televisor y dejó que el ruido llenara el silencio. Antes de dormir, revisó el teléfono. Los mensajes seguían ahí. El del banco también. Pensó en responder, en hacer algo, pero no lo hizo. Mañana, murmuró. Mañana lo hago. Pero no era eso. Nunca era mañana. Apagó la luz y el reloj de su padre, que marcaba las 11:20, seguía allí. Estaba detenido, como lo había estado durante años, porque Julián nunca recordaba darle cuerda. Antes de cerrar los ojos, recordó una frase que había escuchado hace mucho tiempo. El problema no es lo que haces, es lo que dejas de hacer mientras esperas el momento perfecto. Julián cerró los ojos sin entender la advertencia, o tal vez simplemente no quiso entenderla. Afuera la ciudad seguía moviéndose, el tiempo también, y sin saberlo, Julián llevaba años quedándose atrás. Julián nunca se consideró un procrastinador. Para él, esa palabra le parecía demasiado clínica, demasiado moderna, casi como una excusa elegante para la vagancia. Él prefería llamarlo pausas estratégicas, o quizá esperar el momento adecuado.
A veces, simplemente se decía que debía estar tranquilo, porque según su lógica, no todo en la vida era una urgencia. Eso era, al menos, lo que se repetía a sí mismo. Esa mañana de jueves, justo antes de que todo se desmoronara, Julián cometió un pequeño acto de autosabotaje que ni siquiera registró como tal. Abrió un documento pendiente, un informe que debía entregar el viernes, y leyó el título junto a la primera línea. Sin embargo, se detuvo de golpe. Abrió una pestaña nueva en el navegador y se puso a buscar el resultado de un partido de fútbol. «Solo 5 minutos», murmuró, pero 20 minutos después todavía seguía viendo estadísticas. Y no era que no supiera qué hacer, pues sabía exactamente cómo proceder, pero el problema real era otro. Sentía que, si lo hacía en ese instante, podía equivocarse, podía hacerlo mal, o sentir que no era suficiente. Por eso, pensó que era más fácil esperar y revisarlo después con más calma y más información. Esperaba un mejor momento, ese en el que estuviera listo, pero ese momento nunca llegaba. El perfeccionismo es, a menudo, solo miedo con un disfraz caro. No buscamos la excelencia, sino que buscamos un refugio donde nadie pueda juzgar lo que aún no hemos terminado. Esa era su mentira más pequeña. Lo hago después porque así sale mejor. Se la había repetido tantas veces que con el tiempo dejó de sonar como una excusa y empezó a sonar como pura lógica. El problema era que ese después casi nunca llegaba, y cuando finalmente lo hacía, el esfuerzo ya no servía para nada. Julián mantenía un ritual silencioso cada vez que enfrentaba algo incómodo. Primero, optaba por evitarlo. Después, buscaba cómo justificarlo. Luego, simplemente lo dejaba en pausa. Y al final, cuando ya era demasiado tarde para reaccionar, fingía sorpresa. «No vi venir esto», se diría a sí mismo, después del despido que le esperaba. Pero la verdad es que sí lo había visto. Lo había notado en los pequeños avisos, en esos correos que nunca abrió y en cada una de las tareas que postergó. Lo sintió en esa incomodidad leve que aparecía y desaparecía justo antes de volverse urgente. Lo vio todo, pero decidió no detenerse. Simplemente lo archivó en su cabeza como un asunto pendiente y siguió adelante, como si el hecho de ignorar el problema fuera suficiente para que éste desapareciera. Ignorar las señales no hace que el camino sea más seguro, solo hace que el choque sea mucho más inesperado. El error de Julián, en realidad, no era la pereza, era algo mucho más difícil de notar. Se trataba de la certeza absoluta de que el tiempo siempre estaría de su lado. Era una seguridad tan arraigada que nunca se atrevió a cuestionarla. No la veía como una suposición, sino que la vivía como un hecho, como si el tiempo fuera una reserva infinita o como si siempre fuera a existir otra oportunidad, hasta que de pronto dejó de haberla. 3 semanas después de aquel correo de la dirección, la normalidad de Julián se rompió con un solo llamado interno. «Julián, ¿puede pasar a la sala de reuniones?», dijo Patricia, la asistente de dirección, asomando la cabeza por la puerta. Su tono era neutro, demasiado neutro. No dijo por favor, tampoco sonrió. Solo lo miró con esa expresión que los asistentes aprenden a usar cuando saben algo que tú no sabes. Julián sintió un pequeño tirón en el estómago. Algo estaba mal, pero inmediatamente lo justificó. Seguro es la revisión trimestral, o el ajuste de horarios, nada grave. Es fascinante la velocidad con la que el cerebro fabrica una mentira para no tener que enfrentar un miedo que ya le está tocando la puerta. Caminó hacia la sala. El pasillo le pareció más largo de lo normal. Adentro había 2 personas que él nunca había visto. Una mujer de unos 40 años, con un blazer azul marino y una libreta en la mano. Un hombre más joven, de camisa blanca y corbata gris, con una carpeta cerrada sobre la mesa. No había café, no había papeles, no había computadora encendida. «Señor Herrera, tome asiento», dijo la mujer. Julián se sentó, cruzó las manos sobre la mesa, luego las descruzó y las volvió a cruzar. «Le hemos pedido que venga porque la empresa está llevando a cabo una reestructuración profunda», comenzó la mujer, leyendo casi de un guión mental. «Lamentamos informarle que su puesto ha sido eliminado». Julián sintió un nudo en la garganta y por un momento sintió que el tiempo se había detenido. «Esto no es una evaluación de su desempeño.
agregó el hombre rápidamente, como si esa frase pudiera suavizar el golpe. Es una decisión estratégica. Julián asintió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no sabía qué más hacer con su cabeza. Le entregaron una carta con 3 hojas y letras pequeñas. Hablaba de indemnización, de plazos y de derechos. No leyó casi nada, solo vio las palabras cese de contrato y fecha efectiva hoy. Tiene hasta las 6 de la tarde para despejar su escritorio, dijo la mujer. Si necesita una caja, podemos proporcionarle una. Julián dijo, entiendo. Lo dijo 4 veces, en distintas pausas, como un disco rayado. No dijo ¿por qué? No dijo ¿y ahora qué? No dijo ¿hay alguna alternativa? Solo asintió, tomó la carta, la dobló y la guardó en el bolsillo trasero de su pantalón, como si fuera un recibo de supermercado, como si no fuera el fin de 8 años de su vida. Hay momentos en los que la vida te cambia para siempre y lo único que puedes hacer es actuar, como si estuvieras pidiendo el turno en el médico. El shock es una anestesia muy eficiente. Salió de la sala. El pasillo seguía igual, pero todo se veía diferente, más frío, más gris y más definitivo. En el ascensor miró su reflejo en el espejo de acero. Camisa gris, barba de 3 días, ojeras que antes no estaban. Se preguntó cuándo había dejado de parecerse a sí mismo. No supo responder. El ascensor llegó al piso 12. Se abrió la puerta, salió y caminó hacia su escritorio. Lucas levantó la vista. ¿Todo bien?, preguntó, notando la caja vacía en sus manos. Todo está bien, dijo Julián. Me tomo unos días. Mintió, pero ya había perdido la costumbre de distinguir entre una mentira y una excusa. Empezó a vaciar su cajón. Fotos, lapiceros, una agenda vieja, un cargador, unos audífonos rotos, todo en la caja. En 20 minutos, su vida laboral de 8 años se redujo a un cartón de 30 por 40. No miró a nadie al salir, no dijo adiós, solo apretó la caja contra el pecho y caminó hacia la puerta. El último en verlo fue el conserje que le sostuvo la puerta sin preguntar nada. Afuera lloviznaba. Julián no trajo paraguas. Caminó 3 cuadras bajo la lluvia fina, con la caja mojándose, con la carta aplastada contra su trasero, con la cabeza vacía y llena al mismo tiempo. Llegó a su departamento, dejó la caja sobre la mesa, se sentó en el sillón y miró del techo, las mismas 17 grietas de siempre. Recién entonces, solo en el silencio de su departamento vacío, Julián sintió el verdadero peso del momento. Y no hizo nada. Se quedó ahí, mirando el techo, esperando que la sensación desapareciera, pero no desapareció. Los primeros días del desempleo fueron extrañamente tranquilos. Julián se despertaba sin alarma y por primera vez en años no sentía prisa. Se tomaba el tiempo de preparar desayunos que antes eran imposibles: huevos, tostadas y jugo de naranja, como si ese pequeño cambio en el plato pudiera ocultar el vacío en la agenda. Pasaba las tardes leyendo noticias, saliendo a caminar sin rumbo o mirando vidrieras de tiendas que nunca le habían interesado. En su cabeza, aquello tenía sentido. Se decía que era un descanso, un respiro necesario, algo que, después de 8 años, se había ganado. Es curioso cómo llamamos libertad a lo que en realidad es una parálisis por miedo. La primera semana no tocó su currículum, no era urgente. La segunda semana, tampoco. Todavía hay tiempo, se repetía. Para la tercera semana, simplemente empezó a evitar pensar en ello. Por eso, cuando el teléfono vibró y vio el nombre de su hermana Laura en la pantalla, Julián dudó, sabía lo que venía. ¿Y el trabajo?, preguntó ella sin rodeos. Estoy evaluando opciones, dijo. No quiero apurarme. Llevas 3 semanas, Julián, sentenció Laura. Es que pensaba en emprender algo propio. Siempre tuve la idea de... Julián, lo interrumpió ella, y su voz cambió, volviéndose pesada. Hace 10 años que dices eso. El silencio que siguió no fue incómodo, fue preciso, como si esa frase hubiera estado flotando en el aire de la familia durante una década, esperando el momento de aterrizar. Julián sintió un calor súbito en el pecho, una presión que no supo nombrar. No es lo mismo, respondió, pero su voz ya no tenía firmeza, ni él mismo se creía la mentira.
Laura no insistió y preguntó, «Está bien, ¿vienes a cenar el sábado? Los niños te extrañan». «Sí, claro que voy», respondió Julián. Colgó. Se quedó mirando la pantalla negra hasta que su vista se desvió al reloj de su padre sobre la mesita, las 11:20. Las manecillas muertas. «Hace 10 años que dices eso», resonaba en su cabeza. Esta vez no encontró una excusa para responderse. El sábado llegó con una lluvia fina y constante. Julián manejó hasta la casa de Laura notando cosas que antes ignoraba. El barrio se sentía distinto, demasiadas rejas, demasiadas luces apagadas. «Tío, ¿me trajiste algo?», soltó Valentina nada más abrir la puerta, con la expectativa brillando en los ojos. «Mi grata presencia», respondió Julián, forzando una sonrisa que pretendía ser ingeniosa. La niña le dedicó una mirada de decepción absoluta, revolvió los ojos con ese dramatismo infantil y desapareció por el pasillo sin decir más. Julián entró. La casa lo recibió con un abrazo de vapor de comida y ese aroma a humedad familiar, un rastro de hogar que su propio departamento ya había olvidado. Al fondo, en la cocina, Laura pelaba papas con una precisión monótona, como si sus manos funcionaran solas. «¿Hablaste con mamá?», preguntó ella. «La semana pasada hablé con ella», respondió Julián. «Te preguntó por el trabajo». «Ya sé», dijo él. «Y le dijiste que estabas bien». «Porque lo estoy», respondió Julián demasiado rápido. El golpe seco del cuchillo contra la tabla lo hizo parpadear. Laura lo miró fijamente. «Julián, no me tienes que mentir». «No miento», dijo Julián. «Te mientes primero a ti, después a todos los demás». Julián abrió la boca, pero el aire se le quedó estancado. «Cuando tienes miedo», continuó Laura, «te quedas quieto, haces como que nada pasa y esperas. Siempre esperas hasta que ya es tarde. No hay nada más peligroso que la paciencia de un hombre que no tiene un plan». Julián no discutió, sabía que era cierto. «No es tarde», dijo al final, pero la frase salió débil, como un susurro sin convicción. Laura retomó el cuchillo. El sonido del metal contra la madera volvió a ser monótono y preciso, casi insoportable. Pasó un mes y luego otro. Julián mataba el tiempo viendo series irrelevantes. Abría ofertas de empleo, pero las cerraba de inmediato, abrumado por los requisitos. Sus ahorros se evaporaron en orden de prioridad: el alquiler, los servicios y al final la despensa. Evitaba confirmar lo que ya sabía. Cada vez que abría la aplicación del banco sentía ese nudo en el estómago. «Después lo veo», se decía, y cerraba la pantalla. El llamado llegó un martes a las 3 de la tarde. «Julián Herrera, le hablamos por su préstamo. Tiene 3 cuotas impagas». «¿Préstamo?», preguntó él, como si el banco se hubiera equivocado. «El que solicitó en noviembre. Son $5,000, sentenció la voz al otro lado de la línea. Julián hizo memoria rápidamente. El préstamo para la reparación del auto. Sintió un nudo en el estómago antes de intentar justificarse. «Tuve unos cambios laborales, pero en estos días yo...» «Le recomiendo no esperar», lo cortó el ejecutivo con una frialdad mecánica. «Si no regulariza su situación en 15 días, iniciaremos las acciones legales correspondientes». Julián colgó la llamada y esta vez no cerró los ojos. El problema estaba ahí, sentado con él en el sillón. Salió a caminar sin rumbo y terminó en una plaza olvidada, donde se sentó junto a un anciano que alimentaba las palomas. «¿Se puede?», preguntó Julián. «El banco sí», dijo el anciano. «La compañía es opcional». El silencio se alargó hasta que el anciano habló sin mirarlo. Hace rato no veía a alguien tan joven con esa cara, la de alguien que espera que el problema se resuelva solo. Julián soltó una risa amarga y contestó: «No estoy esperando nada». «Claro que sí. De lo contrario no estarías aquí. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo en el momento exacto en que debías?» Julián buscó una respuesta en su memoria. «No sé», dijo al final. «Ese es el problema. Crees que siempre habrá otro momento. Yo perdí 30 años así, pensando que el tiempo estaba de mi lado, pero no lo estaba». El hombre se puso de pie. «¿Y qué hizo?», preguntó Julián con urgencia. «Nada a tiempo», respondió el anciano. Luego se fue caminando despacio.
Julián se quedó solo, mirando el reloj de su padre que estaba congelado en las 11:20. ¿El tiempo que crees que te queda es real? ¿O es solo la última mentira que te cuentas para no empezar hoy? Esa noche, Julián no durmió. Se quedó despierto hasta las 3 de la madrugada mirando el techo, girando sobre la cama sin encontrar una posición cómoda. Algo dentro de él se movió, no mucho, pero lo suficiente. Al día siguiente se levantó temprano, a las 6:45. No recordó la última vez que había visto esa hora por decisión propia. Se duchó rápido, preparó café y se sentó frente a la computadora sin tocar el teléfono. Eso por sí solo ya se sintió distinto. Abrió su currículum, cuyo nombre decía C.B. Julián Herrera, OK. Lo había nombrado así 3 años atrás, como si eso lo volviera definitivo. Leyó y cuanto más leía, más evidente se volvía. Fechas desordenadas, errores que nunca corrigió y frases vacías. «Esto es un desastre», murmuró. Esta vez no lo dejó para después. Borró, reescribió y ajustó cada línea como si realmente importara, como si esta vez fuera en serio. Terminó a las 10 y le puso un nuevo nombre. C.B. Julián Herrera 2026 final. Lo miró unos segundos y sintió algo que no sentía hacía tiempo. No era seguridad, pero tampoco era miedo. A las 11 envió su primera postulación. Leyó 2 veces el correo antes de enviarlo. «Ya está enviado», se dijo para sí mismo. Esta vez no lo dijo para convencerse, lo dijo porque había hecho algo. Ese día revisó el correo cada 20 minutos. Nada. Al día siguiente envió otra postulación, luego otra y otra más. Durante una semana se mantuvo expectante. Cada envío era pequeño, pero real. El movimiento no siempre es progreso. A veces solo estamos corriendo en círculos para convencernos de que no estamos quietos. La respuesta también llegó. 3 correos automáticos de rechazo. El resto, silencio. El tipo de silencio que no dice nada, pero dice todo. El dinero empezó a pesar más. El alquiler ya no era un trámite, era una cuenta regresiva. La deuda crecía, los intereses también. Y ahora, cuando abría la app del banco, no la cerraba de inmediato. La miraba unos segundos más, lo suficientes para entender, pero no para actuar distinto. Una tarde, después de otra postulación sin respuesta, buscó un número que llevaba años evitando, el de Darío, y lo marcó. «¿Cómo estás, man?», dijo con una energía que no le pertenecía. «Julián, tanto tiempo», respondió Darío midiendo cada palabra. «Estoy buscando algo. Quería saber si en tu empresa...». «Ahora no estamos contratando», respondió Darío sin dejarle terminar. «Y el mercado está complicado. Con tu perfil vas a tener que bajar expectativas». «¿Más bajo?», preguntó Julián. «Bastante. O capacitarte en algo nuevo. Datos, IA, gestión, pero eso toma tiempo». «Entiendo», dijo Julián. Y esta vez sí entendía. Colgó, se quedó mirando el teléfono. No era solo lo que le habían dicho, era que, en el fondo, ya lo sabía. Esa misma noche encontró el curso, Gestión de Datos con IA. Lo leyó completo 2 veces. Esta vez no dudó y se inscribió. La primera clase le devolvió algo. Control. Tomó apuntes, siguió el ritmo y por un momento sintió que todavía podía. Pero en la segunda algo cambió. Los conceptos avanzaron, el lenguaje se volvió más complejo, pausó el video, lo repitió y no mejoró. Y entonces apareció esa sensación conocida, la de darse cuenta de que ya no estaba al nivel que creía. Lo intentó una vez más y luego cerró la pestaña. Al día siguiente no volvió, ni al siguiente, y para la tercera semana el curso ya no era una oportunidad, era un recordatorio. Cuando llegó el correo preguntando por su progreso, lo borró sin leerlo, y así terminó, sin decisión, sin cierre, como casi todo en su vida. Rendirse es más fácil cuando puedes culpar a la complejidad de las cosas, en lugar de a tu falta de constancia. El dinero se acabó y esta vez no había margen. Julián empezó a aceptar trabajos, no como un plan, sino como reacción. Repartió volantes. La gente no lo miraba. Un hombre tomó uno y lo tiró al suelo. Julián lo recogió sin pensar. Cargó cajas en un depósito por 8 horas. Cargaba 15 kilos por movimiento.
Al tercer día, los brazos le temblaban incluso en reposo. Atendió un kiosco y sentía que las horas pasaban lentas, el reloj avanzando más lento de lo normal. Cada noche volvía a su departamento. Se miraba al espejo y evitaba sostener la mirada demasiado tiempo, no porque el trabajo fuera indigno, sino porque sabía que no tenía que estar ahí y que no había llegado por accidente. Una noche, mientras cenaba en silencio, el teléfono vibró. Mensaje de Laura. Mamá cayó, está en el hospital. No es grave, pero ven. Julián no terminó de comer. Se levantó y salió. Manejó sin notar el camino. Las luces pasaban, pero no las registraba. Solo una frase le repetía en la cabeza. No es grave. Y sin embargo, no se sentía así. Llegó al hospital a las 11 de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que pudiera dejar esto para después. El hospital estaba iluminado con luces blancas de neón, de esas que zumban sin hacer ruido y vuelven todo más frío. El olor a alcohol y a medicamentos se pegaba en la ropa. Julián caminó por el pasillo de la segunda planta contando las puertas, como si ese gesto mínimo pudiera darle algo de control. Encontró la habitación 217 y entró sin tocar. Su madre estaba en la cama, pálida, con un suero conectado a la mano izquierda. Su rostro, siempre tan vivo, ahora parecía detenido. Los ojos cerrados, la respiración lenta. Laura estaba sentada a su lado, en una silla de plástico, con los ojos rojos y el cabello desordenado. «¿Qué pasó?», preguntó Julián en voz baja. «Se desmayó en la cocina», respondió Laura. «Presión baja, deshidratación y otras cosas». «¿Otras cosas?», preguntó él. Laura levantó la vista, dudó un segundo antes de responder. «Quieren hacer más estudios. Puede ser el corazón o los riñones. Todavía no saben». Julián rodeó la cama y se sentó del otro lado. Tomó la mano de su madre. Estaba fría, frágil, demasiado real. Nunca se había detenido a mirarla así. Nunca había pensado que podía dejar de estar. A veces necesitamos que el mundo se detenga de golpe para darnos cuenta de que nosotros llevamos años inmóviles. En ese momento su madre abrió los ojos. «Hola, hijo», dijo con una voz que ya no le pertenecía del todo. «Hola, mamá», respondió Julián, sintiendo cómo algo se le cerraba en la garganta. «No es nada», murmuró ella. «Me mareé nomás». «No te muevas», intervino Laura. «El médico dijo que te quedes quieta». El silencio volvió a instalarse. El suero goteaba con regularidad. La luz zumbaba. Julián levantó la vista casi por inercia. El techo también tenía grietas, como el de su departamento, como si todo llevara tiempo rompiéndose sin que él lo notara. «¿Te acuerdas cuando papá se enfermó?», preguntó su madre sin soltarle la mano. Julián asintió. No recordó el final, recordó el antes. Los años en los que su padre decía que no era nada, que después iba al médico, que no hacía falta apurarse. Después, siempre después. Él también decía después, continuó ella, con una calma que pesaba más que cualquier reproche. Después me hago los estudios, hasta que el después no llegó. «Mamá, no es lo mismo», dijo Julián, pero la frase se quebró al salir. No sonó firme, sonó conocida. La herencia más pesada no es el dinero ni las deudas, sino los vicios invisibles que copiamos de quienes nos enseñaron a vivir. «Es lo mismo, hijo», respondió ella apretándole la mano con suavidad. «Solo cambia la forma». Julián no respondió. «Tu papá postergó su salud», continuó. «Tú estás postergando tu vida, y la cuenta siempre llega». Laura lo miró desde el otro lado de la cama. No dijo nada, no hacía falta. Julián intentó decir algo, una promesa, una explicación, cualquier cosa que pudiera sostener ese momento, pero no encontró palabras. Se quedó ahí, sentado, sosteniendo esa mano, sintiendo por primera vez, sin excusas, sin distracciones, que el tiempo no se había detenido con él. No hubo revelación, no hubo claridad, no hubo alivio. Solo un hombre de 42 años en una silla incómoda, mirando a su madre enferma y entendiendo algo que ya no podía seguir evitando. El problema nunca había estado afuera, había sido él, y lo había sido durante años. Salió del hospital a la 1 de la madrugada. El aire frío le golpeó la cara.
Se sentó en el cordón de la vereda, apoyó los codos en las rodillas y escondió el rostro entre las manos. No lloró, no pudo, pero esta vez no fue bloqueo, fue otra cosa, más seca y más definitiva, porque algo se había roto y por primera vez no parecía algo que pudiera dejar para después. El alta de su madre llegó 3 días después. No era grave, dijeron los médicos, pero la palabra no grave sonó distinta en la cabeza de Julián, como un recordatorio de que podía haber sido grave y de que algún día lo sería. La llevó a su casa y la acomodó en el sillón de siempre, el mismo donde había visto cientos de películas, el mismo donde su padre se dormía después del almuerzo. Le preparó un té. Mientras el agua hervía, la observó de reojo. Ella estaba callada, con la mirada perdida en la ventana, como si estuviera haciendo cuentas silenciosas de los años que le quedaban. «Julián», dijo sin girar la cabeza, «¿vas a estar bien?» Él se detuvo con la tetera en la mano y el vapor empañándole los dedos. La pregunta era sencilla, pero ninguna respuesta lo era. «No sé, mamá», respondió. Por primera vez en mucho tiempo no mintió. No dijo que todo estaba bien. No dijo que tenía un plan. No dijo que no se preocupara. Dijo la verdad, desnuda e incómoda. Su madre asintió lentamente, como si esa honestidad fuera suficiente, como si hubiera esperado esa respuesta durante años. «Entonces todavía hay tiempo, hijo, pero no todo el que crees», le dijo su madre. «La verdad no siempre nos hace libres de inmediato, pero al menos deja de ser la jaula que nosotros mismos construimos». Julián vertió el agua caliente en la taza. Las hojas de té flotaron un instante antes de hundirse. Se quedó mirando ese pequeño remolino y pensó en todo lo que se había hundido en su vida, sin que él hiciera nada para evitarlo. Esa noche volvió a su departamento. El silencio ya no era el mismo. Antes era una manta tibia. Ahora era un espejo que no le devolvía nada que pudiera evitar. Abrió la ventana. El frío del invierno le golpeó la cara. Las calles estaban mojadas. La vida seguía. Siempre había seguido. Sacó el reloj de su padre y lo sostuvo entre las manos, sintiendo el peso del metal, la textura gastada de la correa. Las manecillas seguían detenidas en las 11:20. Durante años lo había conservado así, como un símbolo que nunca terminaba de entender. Por un momento pensó en dejarlo otra vez en la mesita, en no hacer nada, en seguir como siempre. Pero esta vez no lo hizo. Giró la perilla. El mecanismo crujió, seco, como algo que vuelve a moverse después de demasiado tiempo. Tic. El segundero avanzó. Tic, tac. Y el reloj empezó a andar. Julián lo observó fijo. No era un milagro, nunca lo fue. Era solo un mecanismo que había estado esperando, como él. Se sentó frente a la computadora. La pantalla apagada le devolvía su reflejo, cansado, más viejo, pero distinto. Encendió la máquina. No abrió redes, no buscó cursos, abrió un documento en blanco. El cursor parpadeó y escribió: «Cosas que dejé para después y ya no están». Se quedó mirando la frase y empezó a escribir: «El viaje a la playa con papá. El año que viene nunca llegó. La conversación con Laura después de la pelea. 6 años sin arreglar nada. El negocio propio. Tuvo el dinero, el tiempo y no el valor. La guitarra. 5 años apoyada en una esquina. Los libros por leer, las personas, los amigos que dejó de llamar hasta que el silencio se volvió definitivo». Escribió durante 2 horas sin detenerse. Cuando terminó, la lista ocupaba 3 páginas. Se reclinó en la silla y leyó al azar. Cada línea era un golpe seco, preciso e inevitable. No lloró, no sintió alivio, solo entendió. No hubo un gran error, no hubo una caída espectacular. Se había ido apagando en pequeños después, uno detrás de otro durante años. Cerró el documento y lo guardó sin nombre especial. Apagó la computadora y miró el reloj. El segundero seguía avanzando. Tic, tac. Ya no marcaba una hora detenida, marcaba un punto de partida. Se acostó y cerró los ojos. No pensó en el mañana, no hizo promesas, solo durmió. Julián durmió 8 horas seguidas.
sin sobresaltos y sin interrupciones. Un sueño profundo y limpio, como si hubiera soltado algo que llevaba demasiado tiempo cargando. El despertador sonó a las 7:15. Esta vez no lo apagó de golpe. Abrió los ojos, miró el techo por un momento y no se detuvo a contar las grietas. Se levantó y preparó café. No revisó el teléfono antes del primer sorbo. Sintió el calor de la taza, el aroma, el murmullo lejano de la calle. Se duchó, se vistió y se puso el reloj de su padre. Funcionaba. El tic-tac era constante, firme, imposible de ignorar. No hubo un rayo de luz celestial, ni un cambio de suerte repentino. La única diferencia entre el Julián de ayer y el de hoy es que el de hoy ha dejado de negociar con su propia inercia. No era un hombre nuevo. Nada había cambiado afuera. Seguía sin trabajo, con deudas, en el mismo departamento. Pero algo adentro ya no estaba en el mismo lugar. Se sentó frente a la computadora y abrió el documento. Lo leyó completo y debajo de todo escribió: cosas que aún puedo hacer antes de que sea tarde. Dejó el cursor parpadeando. No añadió nada más, porque esa lista no se escribe en una noche. Se escribe viviendo. Se escribe eligiendo. Se escribe cada vez que alguien deja de decir después. Miró por la ventana. El sol intentaba atravesar las nubes grises. No lo lograba del todo, pero la luz estaba ahí insistiendo. No era un final feliz, no era un final triste, era un punto en movimiento. El final feliz es un invento para quienes no quieren esforzarse. La realidad no te regala finales, solo te da nuevas oportunidades de empezar, antes de que el segundero se detenga para siempre. Se levantó, se puso el abrigo y salió. Bajó las escaleras con cuidado en el segundo escalón que crujía. Afuera hacía frío, el mismo de siempre, pero esta vez no escondió las manos. Caminó y llegó a la estación. El cartel marcaba un retraso de 4 minutos. Un repartidor estaba apoyado en el pasamanos, con las manos enrojecidas. Julián lo miró. Ya no se comparó. Pensó: está haciendo lo que tiene que hacer. Subió al tren y se sentó junto a la ventana. El paisaje gris pasó frente a él como siempre, pero no era lo mismo. No sabía qué iba a pasar. No sabía si iba a arreglar su vida, pero sabía algo. El después ya no era un lugar donde esconderse. El después era hoy. El tren avanzó y el ruido de las vías llenó el vagón. Julián miró su reflejo en la ventana. No había cambiado tanto, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba mirando hacia abajo. Quizás el mayor riesgo de la vida no es fallar, sino pasar tanto tiempo preparándonos para vivir que nos olvidamos de hacerlo mientras aún tenemos tiempo. Si has llegado hasta este minuto del video, es porque haya quizá algo en tu vida que tiene la etiqueta de después. Una llamada, un proyecto, un perdón o un cambio que sigues postergando mientras el reloj sigue avanzando. La vida no te debe un momento perfecto. De hecho, el momento perfecto es una ilusión que usamos para sentirnos a salvo mientras no hacemos nada. Julián no arregló su vida en una noche, pero al menos dejó de mentirse. Y ese es el primer paso que la mayoría nunca se atreve a dar. Mira a tu alrededor. Mira tu propio reloj. ¿Está detenido o está marcando el camino? El tiempo es el único recurso que se gasta, incluso si no lo usas. Si esta historia te recordó a alguien, o si sentiste ese pequeño pinchazo de incomodidad en el pecho, bueno, ya sabes qué significa. No dejes que este video sea otra cosa que dejas para después. Si crees que alguien necesita escuchar esto hoy, compártelo. A veces un pequeño eco es lo único que se necesita para que alguien decida finalmente dar cuerda a su propio tiempo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. O mejor dicho, nos vemos ahí fuera, viviendo. El después es hoy.